la forman a la laringe. En su camino hacia la tráquea, el aire pasaba primero por la nasofaringe y después llega hasta la laringe. ¿Sí? ¿Qué funciones cumple la laringe? Primero, la primera función es evitar que el aire que nosotros inspiramos vaya al esófago, o sea, al aparato digestivo, desviarlo hacia la tráquea. La segunda función es evitar que los alimentos sólidos y líquidos pasen a la tráquea. Y tercero, es la producción de sonidos a través del habla. En la laringe es donde se encuentran las estructuras que se conocen con el nombre de cuerdas vocales. ¿Qué tipos de histología encontramos? Primero, un epitelio respiratorio que forma toda la mucosa de la laringe. Ese epitelio respiratorio, de nuevo, es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Tenemos vasos sanguíneos, una lámina media formada por cartílago y una externa por músculo esquelético. Y finalmente la laringe, que era esta porción que vemos acá arriba, desemboca en esta larga estructura en forma de tubo que se llama tráquea. La tráquea es la vía principal que conduce el aire desde el interior al exterior. Y se divide en dos grandes ramas una vez que va a llegar a los pulmones. Esas dos grandes ramas se llaman bronquios. ¿Sí? Entonces el aire pasa desde la laringe a través de la tráquea, llega hasta los bronquios que se van a ramificar dentro de los pulmones. ¿Qué estructura tiene la tráquea? Ese tubo en su interior está revestida por un epitelio especial. Ese epitelio es de nuevo el mismo epitelio que reviste todo el aparato respiratorio, pero tiene unas células especiales que se llaman células de Clara, que son células neuroendocrinas. Ese epitelio está apoyado sobre una submucosa de tejido elástico, donde hay glándulas seromucosas. Luego tenemos una capa de tejido cartilaginoso y músculo, y finalmente la adventicia. Es decir, que si nosotros hacemos un corte de la laringe, de la tráquea, como ven acá, vamos a ver hacia el interior toda la mucosa que reviste la tráquea, inmediatamente después la submucosa, luego le sigue el cartílago. Toda esta parte gruesa que ustedes ven aquí es el cartílago. Ese cartílago forma como anillos y empieza desde donde termina la laringe hasta el último, donde se ramifica en bronquios. ¿Sí? Y eso es lo que le da rigidez a la tráquea en forma de tubo. ¿Cuál es el tejido conectivo aerolar? ¿Cómo? ¿Cuál es el tejido conectivo aerolar? El tejido conectivo aerolar es el tejido conectivo que reviste el aparato respiratorio, por eso se llama aerolar. Porque respiratorio. Es un tipo de tejido conectivo que se encuentra en el aparato respiratorio. Pero está en la capa adventicia. ¿Cómo? Está en la capa adventicia. Está en la capa adventicia, sí. ¿Se acuerdan que todas las adventicias son la capa sobre la que están apoyadas los epitelios? O sea, es tejido conectivo. En este caso se llama tejido conectivo aerolar. Ese cartílago que rodea la tráquea, en algunas porciones de la tráquea no es continuo. Ven que tiene forma de herradura. Es decir, que la tráquea, en algunas porciones, sobre todo en las iniciales, el cartílago no es continuo. Después, a medida que avanza la tráquea, ese cartílago se cierra y se hace anillos continuos. Y aquí vemos ya más en detalle cómo estaba formada histológicamente la tráquea. Esto sería la luz de la tráquea, la luz del tubo, y esta es la porción de cartílago. Entonces tenemos la mucosa, que está formada por epitelio respiratorio y además tiene células caliciformes, la submucosa, donde están las glándulas, e inmediatamente viene el cartílago hialino que forma los anillos traqueales.
Y aquí tenemos un corte más en detalle para ver. Esto que ven aquí arriba es el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con todas sus cilias, las glándulas. Toda esta parte donde están las glándulas se denomina submucosa, que es tejido conectivo. Luego viene la adventicia, que es el cartílago que forma la tráquea. Aquí les he puesto una foto de un corte histológico para que ustedes vean cómo es la estructura del epitelio del aparato respiratorio. Esto es lo que sería la luz de la tráquea, donde dice luz del órgano. Esto que dice condrocitos es todo el cartílago que rodea a la tráquea, que es cartílago hialino. Esto que ven aquí es todo el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Ves lo que les decía, que los núcleos se ubican a distintas alturas en las células y todo esto está revestido por los cilios del epitelio? Y aquí con más aumento, para que ustedes vean la histología especial que tiene el epitelio del aparato respiratorio, pseudoestratificado con muchos cilios. ¿Cuál es la función de esos cilios? Ustedes tienen que pensar que todo el aparato respiratorio está revestido por mucosidad y continuamente secretando moco por la gran cantidad de glándulas que tiene. Todo ese moco tiene que ser movido y renovado por el movimiento de los cilios y evitar que esa mucosidad vaya hacia los pulmones y los bronquios. Por lo tanto, el movimiento ciliar es tratar de sacar esa mucosidad hacia ¿hacia dónde? Hacia la laringe, la nasofaringe, de modo que pueda ser deglutido y nosotros nos tragamos el moco hacia el aparato digestivo. Esa es la función de los cilios. Bueno, y así llegamos a la parte final del aparato respiratorio, donde la tráquea hemos dicho que se ramifica en dos grandes troncos que se llaman bronquios. Estos bronquios van a sufrir toda una serie de ramificaciones cada vez más pequeñas hasta formar una especie de árbol. Si ustedes ven aquí a la derecha, esto es un pulmón de verdad. Por lo tanto, todas esas ramificaciones es lo que componen el pulmón. ¿Qué son los pulmones? Entonces, son órganos en los que se produce el intercambio gaseoso. Esas ramificaciones de los bronquios y bronquiolos no están sueltas, sino que están cubiertas por una estructura especial que se denomina pleura. Toda esa pleura, que ya vamos a ver qué histología tiene, reviste todos los pulmones y rodea todo el árbol bronquial. ¿Sí? Además, toda esa pleura forma lo que conocemos como caja torácica. Los pulmones son uno de los órganos más grandes del cuerpo y ocupan casi todo el tórax. Toda la pleura está pegada a esa caja torácica que está formada por las costillas. ¿Cómo? Así se ve un pulmón. Esto es una pieza anatómica post-mortem, sacada después y disecada, para que ustedes vean cómo es la ramificación de todo el árbol pulmonar. Empieza a nivel de los bronquios, los dos bronquios principales a cada uno de los pulmones y se van ramificando cada vez más. Bueno. Ahora sí pasemos a ver qué tipo de histología tienen los pulmones y vamos a empezar con los bronquios y bronquiolos. Los bronquios y bronquiolos están revestidos por una mucosa. Esa mucosa ahora cambia. Veníamos de una mucosa que era pseudoestratificada, cilíndrica ciliada de la tráquea, que se transforma aquí en un epitelio que es cilíndrico simple y en algunas porciones cuboidal simple. Dentro de esa mucosa hay unas células especiales que se llaman células de Clara. Esas células de Clara son células secretoras
cuya función principal es producir una glicoproteína que secretan a la luz, que se conoce como surfactante. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de surfactante? Bueno, el surfactante es una secreción especial de glicoproteínas producidas por esas células de clara que tienen la función de disminuir la tensión superficial. Ustedes imagínense que la respiración, el objeto final de respirar, ¿cómo? ¿Disminuir qué? La tensión superficial. ¿Cómo se llaman las células? ¿Saben lo que es tensión superficial? ¿Ah? ¿Cómo se llaman las células? Células de clara. Es la diferencia de presión que existe entre el órgano y el exterior. Por eso cuando hay una fluorescencia aislada, el pulmón se achica y las células se agarran. En realidad eso está dado por la presión y ya vamos, cuando veamos ahora las pleuras, vamos a ver. El pulmón es como si fuera un órgano vacío, donde abajo hay una estructura especial que se llama diafragma. El diafragma, el movimiento del diafragma es lo que nos hace respirar. Es el músculo principal de la respiración, el diafragma. Lo que yo hablo de tensión superficial es lo que en física se da en los líquidos. Normalmente la superficie, si nosotros tomamos por ejemplo una superficie de un líquido en un vaso con agua y demás, esa superficie del líquido tiene una determinada tensión superficial. ¿Ustedes han visto alguna vez que los mosquitos pueden caminar sobre el agua? ¿O hay algunos insectos que caminan sobre el agua? Bueno, esa propiedad que tienen de caminar sobre el agua es porque esa superficie finita del agua tiene una determinada tensión superficial que los mantiene a flote y no se hunden. Bueno, ese mismo mecanismo físico de tensión superficial se da en la mucosa de toda esta parte del aparato respiratorio y sobre todo en los bronquiolos y alvéolos donde se produce el intercambio gaseoso. Si esas estructuras estuvieran secas, el aire y principalmente el oxígeno que nosotros aspiramos no se disolvería en nada y no habría intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque habría una tensión superficial tan elevada que impediría que el oxígeno se disuelva, entre y pase todas las barreras que tiene que pasar hasta llegar a la sangre que rodea los alvéolos. Por lo tanto, el objeto de ese surfactante es disminuir esa tensión superficial. Ese surfactante, ya lo vamos a ver cuando estudiemos el desarrollo embrionario en la otra parte de la materia, aparece generalmente entre los 6 y 7 meses de gestación en el bebé. Dura un tiempo, después desaparece y vuelve a aparecer inmediatamente cuando el bebé nace. Hay bebés que nacen con una enfermedad que se llama síndrome de distrés respiratorio, donde no han producido suficiente surfactante. Entonces, después del parto, cuando el bebé tiene que respirar y ya no respira por la propia madre que lo tiene, ese déficit de surfactante le ocasiona esa enfermedad al bebé que se llama distrés respiratorio. Ese surfactante está estimulada su producción por los glucocorticoides. Por eso a la mamá a veces entre el 7º y 8º mes le dan inyecciones de corticoides para que el bebé aumente la producción de surfactante. Y cuando nazca tenga una buena cantidad de glicoproteína y pueda respirar bien inmediatamente después de nacer. ¿En qué medio de gestación se da el desarrollo de los bronquios en sí en el bebé? ¿Cómo? ¿En qué medio de gestación se da el desarrollo? No, los bronquios empiezan en la 6ª, 7ª semana y ya están prácticamente todos desarrollados. ¿Y alguna razón por la que no se desarrolla? No, y bueno, por malformaciones congénitas y demás puede ser que no se desarrolle el árbol respiratorio, pero esas no son compatibles con la vida. O sea, ese feto no tiene probabilidad de llegar a nacer, si las malformaciones son grandes. Profe, Sí. ese líquido es el que se aloja en la base del pulmón cuando existe una neumonía, por ejemplo. ¿Cómo? Que sale en la radiografía cuando alguien tiene una neumopatía. Ajá. Ese líquido es el que se aloja en la base. No, cuando uno tiene una neumonía, la neumonía es un proceso infeccioso inflamatorio del pulmón. Cuando uno tiene una neumonía, lo que pasa es que todos estos alvéolos y bronquiolos se llenan de líquido. ¿Pero de líquido por qué? Porque el pulmón se inflama y todas las células del sistema inmunológico que están aquí en la sangre empiezan a producir mucha secreción.
Entonces todo el pulmón se inunda de esa secreción normal que produce el epitelio, se llena, se inunda. Entonces en vez de ser beneficioso, porque esa secreción lo que hace es que el moco se mueva y nos proteja de las bacterias, es perjudicial para la persona, porque el pulmón se llena de líquido y no se puede producir el proceso, el mecanismo normal de la respiración. Eso es lo que ocurre en una neumonía. En una neumonía, el pulmón se llena de líquido, de secreciones, de moco o de pus por el proceso infeccioso, entonces el mecanismo de respiración se interrumpe. Y hay veces, si la neumonía es muy grave, hay que poner al paciente en mecanismos artificiales de respiración, como son los respiradores artificiales. ¿Está claro entonces para qué sirve el surfactante? ¿Sí? Ese surfactante se produce en 2 etapas a lo largo de la vida. Se produce un surfactante que es transitorio, que se produce en el 7º mes de la gestación, pero desaparece en el 8º. Y vuelve a aparecer casi al cumplirse los 9 meses cuando el bebé va a nacer. Por eso es que cuando van a producirse partos prematuros, es mejor que el bebé nazca con 7 meses y no con 8. Porque si nace con 7 meses, tiene ese surfactante transitorio, que desaparece a los 8. Cuando el bebé nace a los 8 meses es mucho más grave porque no tiene ningún tipo de surfactante. Ni el que tenía a los 7 meses, ni el que le tenía que haber aparecido al cumplir los 9 meses, casi antes del parto. Por eso los bebés 8 mesinos son más complicados que un bebé que nace de 7 meses. Bueno, vamos a ver ahora, hemos dicho que la tráquea se bifurca en 2 estructuras que se llaman bronquios, y que son los bronquios principales. Estos bronquios son tubos de mayor calibre del árbol bronquial y que constituye el sistema de vías aéreas ramificadas que se va a ramificar de forma irregular, disminuyendo cada vez su diámetro hasta que llegan a formarse los alvéolos. Y esos bronquios principales pueden ser extrapulmonares, que son los 2 troncos en los que se ramifica la tráquea, o pueden ser bronquios lobulares o intrapulmonares cuando ya se encuentran dentro del pulmón. ¿Cómo? Los bronquios principales son 2. La tráquea se ramifica en 2 bronquios principales. Esos 2 bronquios son extrapulmonares, porque recién entran adentro del pulmón. Las ramificaciones posteriores de los 2 bronquios principales se denominan intrapulmonares porque ya empiezan a formar parte del pulmón. Ahora bien, hemos dicho que los bronquios podían ser primarios, secundarios y terciarios. ¿Cuál es la diferencia entre bronquios primarios, secundarios y terciarios? Los primarios y secundarios solo sirven para conducir el aire. En cambio, los bronquios terciarios, hemos dicho que formaban parte del sistema de transición, donde ya había cierto intercambio de aire, de oxígeno. ¿Cuál es la histología de los bronquios? Están formados también por el mismo epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de todo el aparato respiratorio. Tienen una lámina propia, cartílago como el de la tráquea y la adventicia. Además de una capa muscular muy fina de músculo liso. Los bronquios tienen la propiedad de contraerse, a diferencia de la tráquea. Eso es otra diferencia con la tráquea. Estos tienen tejido muscular. ¿Ustedes han hablado de broncoconstricción o broncodilatación? ¿Alguno tiene asma de aquí? ¿Ninguno? ¿Saben lo que es el asma? ¿Qué es el asma? ¿Nadie? Es una enfermedad respiratoria, pero caracterizada ¿por qué? Porque se produce ¿qué? Sí, es desencadenada por la alergia, pero a nivel respiratorio, ¿qué produce la broncoconstricción? Broncoconstricción significa que esta capa muscular de músculo liso que forman los bronquios se contrae. Si es
Es lo mismo que broncoespasmo. El broncoespasmo es una contracción brusca de ese músculo liso. Es lo mismo que broncoconstricción. Ese broncoespasmo o contracción brusca de ese músculo liso lo que hace es obstruir el paso del aire a todo el nivel de bronquios y bronquiolos que tienen esta capa muscular. Por lo tanto, cuando uno le agarra un ataque de broncoespasmo o ataque de asma, lo que hace es disminuir el calibre de los bronquiolos. Por lo tanto, uno siente la sensación de ahogo o de falta de aire. Esa broncoconstricción es desencadenada por un montón de cosas. A uno le puede dar broncoconstricción por una alergia, porque ha inhalado algún tóxico, porque le ha dado un golpe fuerte en el tórax. Hay muchas causas que pueden originar que ese músculo se contraiga. Bueno, ahora bien, cada uno de esos bronquios que hemos llamado lobulares se va a dividir como si fuera un árbol en un número variable de lo que vamos a llamar bronquios segmentarios. Y a su vez, estos van a terminar en unas ramificaciones para formar lo que se llaman bronquiolos. ¿Sí? Todo el trayecto de los bronquios tiene una estructura bastante similar a la de la tráquea, aunque tienen distintas variaciones. Pero, ¿cuáles son las más comunes que comparten con la tráquea? Tienen el mismo tipo de epitelio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tienen tejido fibrocolagenoso subepitelial, tienen una cantidad variable de ese músculo liso y tienen cantidad variable de los mismos anillos cartilaginosos que formaban la tráquea. Y ahora bien, después que los bronquios se van ramificando, van a empezar a formar lo que llamamos bronquiolos. ¿Sí? Esos bronquiolos se definen como las vías aéreas más distales. Están situadas entre los bronquios con cartílago en su pared y la zona donde ya aquí desaparece el epitelio ciliado del aparato respiratorio. Tienen glándulas caliciformes, pero no tienen las glándulas que producían esa secreción seromucosa. Se ramifican repetidamente y cada vez que se ramifican cada vez más, van disminuyendo el calibre de la luz de los bronquios. Comienza a desaparecer el cartílago que había en los bronquios, prácticamente ya le falta el cartílago y solamente queda el músculo liso que constituye la pared fundamental del bronquiolo. Entonces, cuando yo les pregunte histológicamente cuál es la diferencia entre bronquiolo y bronquio, ¿cuál es? La falta de cartílago. Los bronquiolos ya no tienen cartílago y solo tienen músculo liso. Por lo tanto, volviendo a lo del broncoespasmo, cuando uno se produce un broncoespasmo, los principales que sufren son los bronquiolos, porque son los que tienen mayor cantidad de músculo liso y no tienen el cartílago para mantener la luz. Los bronquios se pueden contraer, pero hasta un cierto momento, porque después el cartílago, que es rígido, mantiene la luz. Pero los bronquiolos que no tienen cartílago prácticamente se pueden colapsar totalmente. O sea, en un broncoespasmo fuerte se cierran todos los bronquiolos y la persona literalmente se asfixia. Bueno, y así, después de los bronquiolos, llegamos a lo que vamos a llamar tracto respiratorio distal. Todo este tracto respiratorio distal, los conductos que hasta ahora terminaban en lo que se llama bronquiolo terminal, ¿cuál es la función? Transportar el aire. Hemos dicho que todo eso era parte del sistema de conducción. Transportan, calientan el aire para que llegue tibio y normal a los alvéolos. Por otro lado, filtran todas las sustancias extrañas y polvo del medio ambiente. Y al final el bronquiolo terminal conduce el árbol respiratorio hasta los alvéolos donde se va a producir el intercambio gaseoso. Es decir, que ahora llegamos a la parte del aparato respiratorio que se llama sistema de... Habíamos dicho que estaba formado por 3 sistemas: de conducción, de transición y de intercambio gaseoso. Por lo tanto, entonces, ahora llegamos a la última porción. Bueno, aquí tenían otra estructura para que vean cómo es el epitelio pseudoestratificado de la pared bronquial. ¿Sí?
Y aquí de nuevo para ver, todo esto que ven como conductos son bronquiolos respiratorios. Y esto que ven como saquitos de uvas son los alvéolos. Eso se llaman, esos ramicetes de saquitos que vamos a estudiar ahora se llaman sacos alveolares.